Hola amigos de Historia de Bucaramanga y seguidores de la emisora SMP Radio. Hoy estamos en el segundo capítulo de Crónicas del Comercio. Seguimos hablando del libro de la Cámara de Comercio que se publicó en 2015, 100 años creyendo en la región. Y estamos en la página número 46 donde hay una interesante infografía de la red de empresarios de Bucaramanga en la primera mitad del siglo XX. Se divide en negociantes mayores, medianos y menores. Entonces, se habla de comercio, de industria de tabaco, de industria de alimentos, banca, cultura, industria metalmecánica, eléctrica, automotriz, finca raíz, carpintería, ganadería, exportación, servicios, transporte, construcción y educación. De los negociantes mayores aparecen Tobías, Valenzuela y familia. Vamos a leer primero las familias y luego en los negocios que estaban. David Puyana Figueroa y familia. Antonio Castro Wilches y familia. Alfonso Silva Silva. Jorge y Luis Villamizar. Hipólito Pinto. Emilio Garnica y la familia Reyes González. Entonces, los Tobías Valenzuela estaban dedicados a varios negocios, según acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades de negocios diferentes. Entonces, por ejemplo, aparece acá, en un 40% estaban vinculados al comercio, en un 15% al transporte, en un 5% a la educación, en otro 5% a la industria del tabaco, en un 20% en las concesiones públicas, banca, y en un 15% estaban vinculados con construcción. De David Puyana Figueroa, entonces estaban vinculados en un 65%. Vean ustedes que de las diferentes unidades de negocios que administran las empresas o las familias, pues hay unos que tienen mayor porcentaje. En el caso de David Puyana, pues obviamente su negocio representativo en el 65% era la finca raíz. Habían otros menores, sí, entonces la agroexportación, las concesiones públicas y el transporte. La familia de Antonio Castro Wilches. ¿Cuál era su principal negocio? Según acá, en un 30%, entonces era la industria de alimentos. También, también con un 30% estaban con la construcción y otros menores. Alfonso Silva Silva, este señor fue un señor nacido en San Gil que hizo muchísimos aportes a la región. El señor vivía en la carrera 20, donde está hoy en día la casa de Fenalco. Carrera 20 entre 36 y 37. Cuando él vivía en esa casa, es más, no existía la calle 36, entonces el Club del Comercio tenía una salida hacia la 36 que eran unas canchas que habían ahí de tenis. O sea, no existía ni la 36 ni existía el edificio que está en la esquina de la 36 con 20, que es el edificio Ardila García. Entonces, el señor Alfonso Silva Silva, su casa colindaba con el Club del Comercio. Es más, dicen algunas personas que el señor tenía una puerta desde su casa y que llegaba y quedaba directamente en el club. Alfonso Silva Silva es un personaje al que le haremos un programa específico porque el aporte que dejó a Bucaramanga y Santander es impresionante. Según acá, estuvo vinculado en, claro, mire, industria automotriz, estuvo con el comercio, estuvo con ganadería, estuvo con agente y comisionista, estuvo también en el negocio de la construcción, de la vivienda, de las concesiones, muchas cosas interesantes. Bueno, seguimos con Jorge y Luis Villamizar. Hipólito Pinto Herrera, que su 100% fue la industria de alimentos. Hipólito Pinto, pues en los santanderianos, la gaseosa Cola y Pinto es producto estrella, pero que fue adquirido por Postobón, ya en la época cuando empiezan las empresas a hacer
a dejar de ser de las familias originales y empiezan a convertirse en emporios económicos. Entonces vienen las empresas grandes que crean una holding y empiezan a diversificarse y a hacer adquisiciones de otras empresas, y eso es un tema empresarial estratégico de lo que es los conglomerados y la diversificación concéntrica y las integraciones verticales hacia atrás y hacia adelante. Ya esos son temas de estrategia. Pero Hipólito Pinto Herrera en 1922 creó una de las tantas empresas, porque él no solamente fue la gaseosa, él estuvo en el negocio de la cerveza. Él también estuvo, claro, con su gaseosa, él estuvo en el negocio de velas, en muchas cosas, ¿no? Pero pues el producto y el proyecto insignia fue Cola y Pinto pues la abreviación de su nombre, Hipólito Pinto. Y también de Hipólito Pinto Herrera tenemos programado hacerle su propio programa, porque sobre él hay muchísimo de qué hablar. Bueno, seguimos con el señor Emilio Garnica, del cual nosotros hemos investigado muchísimo. El año pasado, para 2023, hicimos un documental. Aquí aparecen 4 unidades de negocio y en un 70% está la industria del tabaco, claro que sí. En un 10% está el comercio y en otros 10% está la construcción y la cultura. Recuerden que Emilio Garnica junto con su hermano fueron los pioneros. Bueno, estuvo también antes don Anselmo Peralta, pero precisamente Emilio Garnica en 1919 le compró el Coliseo Peralta a don Anselmo Peralta. Don Anselmo Peralta fue un señor que falleció en 1921. Y Emilio Garnica se dio cuenta que ese coliseo se estaba quedando pequeño y decidió construir. En 1920 empezó la construcción de lo que fue en Bucaramanga el icónico y reconocido Circo Teatro Garnica, que se inauguró en 1923. Funcionó hasta 1976 y en 1900 fue derribado. Sobre eso también pues, hemos hecho muchas investigaciones, hay mucha información disponible. Y Emilio Garnica, claro, su negocio grande era el tabaco, pues aquí miramos los momentos, estaban en su cuarto de hora. Mucha de la producción del tabaco, pues él la vendía hacia Panamá, para cuando estaban en la construcción del canal. Y entonces, pues eso le permitía también apoyar la cultura. Emilio Garnica fue un hombre sui generis y único en su época. Aquí terminamos de los negociantes mayores con los Reyes González y familia. Estos señores también tuvieron mucho dinero y hicieron muchas transacciones. Se dice que en un gran porcentaje, la mayoría de transacciones que hay antiguas de la notaría primera son negocios de finca raíz que hacían los Reyes González. Ellos fueron los dueños propietarios de lo que hoy conocemos como Parque Centenario, Parque del Centenario y Parque Centenario. ¿A partir de cuándo? De 1910. Nos retrocedemos 100 años, 1810, sabemos qué pasó. Pero ese parque tenía, inicialmente los parques no eran parques como tal, sino plazuelas. Entonces en algún momento eso se llamó Plazuela Santa Rosa. Y esa plazuela tenía unos jardines muy bonitos. Y bueno, vean ustedes que con las crónicas del comercio lo enlazamos con todo, con la historia. Entonces es interesante estos espacios para ir adelantándonos, y la idea es motivarlos a que se interesen por el conocimiento de la historia de las ciudades de la región. Seguimos acá con negociantes medianos. Y hay muchos nombres conocidos. Entonces tenemos a Víctor Alarcón. Aquí no vamos a leer todas las unidades de negocio porque son muchas, pero vamos a leer los nombres, que es lo importante. Tenemos a don Christian Peter Clausen y familia, y ahí sabemos cuál es el negocio estrella de ellos. Tenemos a los hermanos de origen libanés, a los hermanos Chidriu, Víctor Manuel Ogliastri, Alfredo Cadena de Acosta, Eliseo Serrano, Víctor Palier. Tenemos a 2 hermanos también muy importantes, a Alfredo y Ambrosio Peña, a los hermanos Barbour y a los
Haxpiel, hermanos Haxpiel. Sobre Alfredo y Ambrosio Peña, ellos fueron distribuidores de vehículos Ford. Y la casa de Ambrosio Peña es una de las casas que afortunadamente sobrevivió. En la calle 42 con 34, lo que es conocida como la Casona Una, ¿sí? Fue la casa de habitación. En ese momento se hablaba de casa de habitación, o sea, la residencia de Ambrosio Peña Puyana. Esos fueron comerciantes muy importantes de su época. Bueno, seguimos y tenemos otros dentro de los medianos. Tenemos al señor Isaías Cepeda, a los hermanos Chalela, a Alfredo García Cadena, o sea, hermano de Benjamín García Cadena, Ismael Gómez Plata, es esto más que todo el sector farmacéutico, José Domingo Jacome, los hermanos Lega, que eran también de origen libanés. Los hermanos Lega tenían una casa que eso era como un castillo en la carrera 22 entre 35 y 36, donde estuvo el famoso punto de Marbilla por muchísimos años, por 50 años, que cerró en el 2020, que es ese un edificio, y qué pena que en este instante se nos olvida el nombre, pero donde está ese edificio estuvo la casa de los hermanos Lega, de los Lega. Era una casa impresionante, tenía una construcción como tipo árabe. Bueno, hablamos también de los hermanos Parra, hoy por favor, aquí hay otros importantísimos de origen español, Mariano y Eugenio Penagos, también de ellos haremos un programa especial. Clímaco Silva, Quintilio Gabaza, Mibeli y los hermanos Luna. Bueno, más que todo lo que queremos es mencionar los nombres, ¿no? Ya después vamos mirando con detalle. Recuerden que este espacio son crónicas del comercio. Tampoco no todos los programas los haré solo yo. En algunos traeremos invitados que nos hablen. Entonces, ya para terminar, los negociantes menores. Aparece don Lázaro Foción Soto, Pedro Novoa, Gustavo Lubinus, Roberto Carreño, Vicente Roberto Cadena, Henry Stunkel, Daniel Peralta, Gustavo Cáceres y don Apolinar Pineda. Entonces, las crónicas del comercio, Santander, ¿qué tuvo de particular en los análisis que hacemos históricos? Por lo general creemos que nuestra historia es muy particular, pero si lo analizamos en términos cronológicos y diferentes culturas, la historia tiene sus particularidades, pero no son a veces tan estructurales. Pero sí hay casos de destacar. ¿Qué tuvo Santander de importante? Que llegaron extranjeros, llegaron alemanes, llegaron daneses, llegaron libaneses. De hecho, hay un libro de Bucaramanga, los extranjeros y el progreso, de Roberto Harker Valdivieso, un libro que publicó en 1992, y sobre ese libro también hablaremos, porque ahí explica el origen de las familias, cómo llegaron y cuáles fueron sus negocios, y muchos de esos extranjeros, en el caso de los Clausen, que desarrollaron la cerveza. Y entonces unos estudios están mirando cuáles fueron las particularidades de esos europeos y qué encontraron en esta región para decidir, venirse a explorar. Una vez están aquí, desarrollan sus unidades de negocio. Ahora, también hay que ver que pues en ese entonces el que tenía un negocio era el único, y pues tenía el mercado asegurado. O sea, cuando llegó Christian Peter Clausen, la inversión que hizo en la cervecería fue de una suma elevadísima. Y además que era bien complejo traer la maquinaria, y en ese momento recuerden que todo era a lomo de mula. Sin embargo, claro, los tipos tenían su visión, los recursos. Ese es otro tema interesante. Bueno, ¿y cómo hacían para conseguir todos esos recursos? En ese momento la banca no prestaba, en ese momento no existían
las startups que se financiaban con rondas de inversionistas y de dónde conseguían esa plata. Y ese es otro tema que estamos investigando. Y claro, sí, claro, la ventaja cuál era, que ellos una vez montaban su negocio, el mercado estaba asegurado. Ahora, tampoco significa que era asegurado por completo. Eso siempre ha existido, las envidias y los celos. Y en el caso de Clausen tuvo problemas con la familia Kopp de Alemania y todo, pero bueno, esas son las particularidades de cada industria. Pero entonces, parte de las crónicas del comercio quiere analizar eso. Y lo hacemos, pues, vamos a hacerlo de una manera cronológica, no necesariamente, pero sí vamos a ver qué hizo que esos comerciantes, primero, decidieran, estando en otros países en Europa, en Asia, venirse, emprender, montar sus negocios. También haremos un análisis por qué unos de esos sobreviven y otros no, ¿sí? Por lo general uno dice, no, es que pasa la primera generación y los hijos se dedican a gastarse la plata. No necesariamente siempre es así, que es que ya los hijos no fueron capaces de continuar el negocio porque es que ya viven otro nivel de vida y son como las salidas fáciles, ¿no? Decir qué es lo que pasa, pero no, hay muchas externalidades, dificultades que llevan a que los negocios no continúen. Entonces, bueno, Crónicas del Comercio, estamos empezando a hacer un repaso de la importancia del comercio en Bucaramanga y en Santander. Es un tema, como todos los temas, son universos completos. Es un tema que a mí personalmente me apasiona. Yo soy administrador de empresas y desde que antes incluso de empezar la universidad siempre he estado interesado en los temas del origen de las empresas, de los nombres de las empresas, de saber por qué decidieron emprender en ese sector específico y cuáles han sido todas las dificultades y cómo han hecho para sobrevivir y qué fue lo que realmente, cuál fue su éxito para que esa empresa fuera exitosa. Y o sea, es un tema muy apasionante. Yo, de hecho, eso fue lo que me llevó a estudiar administración. Yo en algún momento pensé estudiar historia en la UIS, pero bueno, por cosas de la vida terminé estudiando administración en la UNAP. Pero gracias a esta labor que yo hago, pues además que la administración como una disciplina que se apoya en muchas profesiones, disciplinas y ciencias, he venido por muchos años también cuando trabajé en docencia, de hacer una investigación de todo lo que hay sobre la historia empresarial, que realmente es un tema apasionante, gigante e importante, y lo que nosotros buscamos desde todos estos programas y de toda la actividad cultural que hacemos a través del Círculo Amigos de Bucaramanga y Santander es que tengamos identidad por lo nuestro, saber de dónde venimos, para dónde vamos y que todo ese conocimiento nos haga sentir amor por nuestra región. Ya por hoy nos vamos y nos escucharemos en una próxima emisión. Muchas gracias.